¿Sabías que podrías estar condenando a tu ser querido a sufrir más tiempo en el purgatorio con las palabras que le dices en su tumba? Hermanos, lo que voy a revelarles hoy puede cambiar para siempre la forma en que se relacionan con sus difuntos. Durante más de 40 años como sacerdote, he sido testigo de algo terrible, algo que me ha quitado el sueño y me ha hecho llorar en la soledad de mi capilla. He visto a madres, esposos, hijos, personas de buena fe y corazón noble, parados frente a las tumbas de quienes más amaron, pronunciando palabras que creen llenas de amor, pero que en realidad están encadenando a esas almas, perturbándolas, impidiéndoles avanzar hacia la luz eterna de Dios. Sí, así como lo escuchan, hay cosas que jamás, bajo ninguna circunstancia, deberían decirse a un difunto, y la mayoría de ustedes las ha dicho sin saber el daño espiritual que causan. Hoy voy a romper el silencio sobre esto. Voy a revelarles esas frases prohibidas que la tradición de la iglesia y los santos místicos nos han advertido que evitemos. Esas palabras que, aunque suenan hermosas y parecen nacidas del amor más puro, están envenenadas por la ignorancia y pueden convertirse en cadenas invisibles que atan tanto a los vivos como a los muertos. Porque, hermanos, quien verdaderamente ama no busca la satisfacción temporal de su propio dolor, sino el bien eterno del alma que ha partido. Y lo que voy a compartir con ustedes no es teoría, no es filosofía abstracta, es la verdad revelada por Dios, confirmada por santos que han visto el purgatorio y validada por décadas de mi experiencia acompañando almas en su último suspiro y familias en su duelo más profundo. Déjenme comenzar por decirles algo que quizá les sorprenda. Nuestras palabras tienen poder incluso más allá de la muerte. Sí, hermanos, las palabras que pronunciamos ante nuestros difuntos no son simples sonidos que se pierden en el viento. La tradición de la iglesia, confirmada por santos místicos y doctores, nos enseña que existe una comunión profunda entre la iglesia militante, que somos nosotros aquí en la tierra, la iglesia purgante, que son las almas que se purifican, y la iglesia triunfante, que son los santos en el cielo. Esta comunión no es abstracta ni metafórica, es real, viva, palpitante. Cuando San Pablo nos dice que somos un solo cuerpo en Cristo, no está haciendo poesía, está describiendo una realidad teológica que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso, lo que decimos, lo que pensamos, lo que oramos por nuestros difuntos, tiene consecuencias reales en su proceso de purificación y en su destino eterno. Muchos de ustedes me han preguntado en el confesionario con lágrimas en los ojos: Padre, ¿puede mi madre escucharme desde el cielo? ¿Sabe mi esposo que vengo cada domingo a su tumba? Y yo les digo con toda la certeza de mi fe: sí, hermanos, de alguna manera que escapa a nuestra comprensión racional, pero que la fe nos revela, existe esa conexión. Santa Teresa de Ávila decía que el alma en gracia tiene una comunicación misteriosa con el mundo invisible. No hablamos de médiums ni de espiritismo, que están absolutamente prohibidos por la iglesia, sino de esa comunión de los santos que profesamos en el credo cada domingo. Cuando visitamos a nuestros difuntos, cuando oramos por ellos, cuando les hablamos con fe y amor, estamos participando en ese misterio divino de la comunión que Cristo estableció con su muerte y resurrección. Pero aquí viene lo importante, lo que muchos ignoran y que causa tanto daño espiritual. Así como nuestras buenas palabras, nuestras oraciones y nuestro amor pueden ayudar a un alma en su camino hacia Dios, también nuestras palabras equivocadas pueden convertirse en obstáculos. No porque Dios permita que suframos daño eterno por las palabras de otros, sino porque esas palabras revelan una falta de comprensión sobre lo que realmente necesita un alma que ha dejado este mundo. Imagínense a alguien que está escalando una montaña difícil y nosotros, en lugar de animarle a seguir subiendo hacia la cumbre, le gritamos que se detenga, que baje, que vuelva atrás. Eso es lo que hacemos cuando pronunciamos ciertas frases ante nuestros difuntos. Los confundimos, los atamos a la tierra cuando deberían estar volando hacia el cielo. Los anclamos en el dolor cuando deberían estar navegando hacia la luz. He pasado más de 40 años escuchando confesiones, acompañando a familias en duelos, celebrando funerales, y les puedo decir con certeza que hay un patrón de errores que se repite generación tras generación. Son frases que suenan bonitas, que parecen nacidas del amor, pero que en realidad están envenenadas por una comprensión equivocada de la muerte, de la vida eterna y del verdadero amor. Por eso hoy vamos a desmenuzar con paciencia y profundidad cada una de esas cosas que jamás debemos decir. Y lo haremos no para juzgar a nadie, porque yo sé que quien las pronuncia lo hace con el corazón destrozado, sino para educar, para iluminar, para que el verdadero amor triunfe sobre la ignorancia y el dolor se transforme en esperanza.
La primera cosa que jamás debemos decir a un alma fallecida es algo que escucho constantemente en los cementerios, en los velatorios, en las misas de difuntos. No te vayas, quédate conmigo, no me dejes solo. Hermanos, entiendo el dolor desgarrador que produce la pérdida de un ser amado. Yo mismo he perdido a mi madre, a mi padre, a hermanos sacerdotes que eran como mi familia. Conozco esa sensación de vacío que te aprieta el pecho y te hace sentir que el mundo se ha vuelto gris. Pero precisamente porque conozco ese dolor, debo decirles con toda claridad, cuando le pedimos a un difunto que no se vaya, cuando le rogamos que se quede con nosotros, estamos cometiendo un acto de egoísmo espiritual que puede ser tremendamente dañino para esa alma. Déjenme explicarles por qué. Cuando una persona muere en gracia de Dios, su alma emprende un camino hacia la plenitud eterna. Si murió en amistad con el Señor, pero con imperfecciones, con pequeñas manchas que necesitan purificación, va al purgatorio, ese estado misericordioso que Dios ha preparado para limpiarnos completamente antes de entrar al cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña claramente que el purgatorio no es un castigo vengativo, sino un acto de amor divino que nos prepara para estar ante la presencia de Dios. Ahora bien, esa alma necesita toda su energía espiritual, por así decirlo, para completar su purificación, para avanzar en su camino hacia la luz eterna. Cuando nosotros desde la tierra le suplicamos que se quede, que no se vaya, que permanezca atada a este mundo, estamos creando un conflicto emocional que puede retrasar su proceso de purificación. Santa Catalina de Génova, que recibió revelaciones profundas sobre el purgatorio, explicaba que las almas en ese estado tienen un deseo ardiente, casi violento, de llegar a Dios. Es como si estuvieran muriendo de sed en el desierto y vieran el oasis a lo lejos. Nada puede detenerlas, nada quieren más que llegar a esa agua viva que es Cristo. Pero cuando los seres queridos en la tierra las llaman constantemente, cuando las atan con peticiones egoístas de permanencia, estas almas experimentan un conflicto terrible entre el amor natural que sienten por quienes dejaron atrás y el amor sobrenatural que las impulsa hacia Dios. No es que puedan elegir quedarse, porque Dios es quien determina el camino de cada alma, pero sí experimentan una perturbación que les causa sufrimiento adicional. Recuerdo el caso de una señora que vino a verme hace años, completamente desesperada. Su esposo había muerto hacía 3 años y ella cada noche se arrodillaba ante su foto y le rogaba entre lágrimas que volviera, que no la dejara, que permaneciera a su lado. Me contó que tenía pesadillas constantes donde veía a su esposo con una expresión de angustia, como queriendo decirle algo pero sin poder hacerlo. Cuando le expliqué lo que les estoy explicando ahora, cuando le hice entender que su amor debía transformarse en oración por el descanso eterno de su esposo, algo cambió. Dejó de pedirle que se quedara y comenzó a rezar para que encontrara la paz definitiva en Dios. ¿Saben qué pasó? Las pesadillas cesaron y ella encontró una paz que no había experimentado en 3 años. Eso es el verdadero amor. Querer el bien eterno del otro, no la satisfacción de nuestra necesidad temporal. El amor verdadero, hermanos, no es posesivo, sino liberador. Cristo nos enseñó esto cuando dijo, si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre. Jesús mismo nos está diciendo que el amor auténtico se alegra cuando el ser amado va hacia su plenitud, hacia su destino final feliz. Aplicado a nuestros difuntos, esto significa que si realmente amamos a quien ha partido, debemos alegrarnos de que esté en camino hacia la presencia de Dios, aunque eso signifique que ya no está físicamente con nosotros. Debemos orar para que su camino sea rápido y su purificación completa, no para que permanezca atado a esta tierra de lágrimas. Cuando comprendemos esto, nuestro dolor no desaparece, pero se transforma en algo más noble, más santo, más conforme al plan de Dios para cada uno de nosotros. La segunda cosa que jamás debemos decir a nuestros difuntos, y esto va a sorprender a muchos, es estás en un lugar mejor o ya estás en el cielo con Dios. Sé que esto suena contradictorio con lo que acabo de decir, pero déjenme explicarles la razón teológica profunda detrás de esta advertencia. Cuando afirmamos con total certeza que alguien está en el cielo, estamos haciendo un juicio que solo corresponde a Dios. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, solo canoniza santos después de un proceso riguroso que puede durar siglos, precisamente porque reconoce que no podemos conocer con absoluta certeza el estado final de un alma. Solo Dios ve el corazón, solo Dios conoce los recovecos más profundos de la conciencia humana. Muchos me dirán,
Pero padre, mi madre era una santa, iba a misa todos los días, rezaba el rosario, ayudaba a los pobres, ¿cómo no va a estar en el cielo? Y yo les respondo, confío plenamente en la misericordia de Dios y en que la mayoría de las personas que mueren en aparente estado de gracia están en camino al cielo, pero eso no significa que ya estén allí. La teología católica nos enseña que incluso las almas más santas suelen necesitar alguna purificación en el purgatorio. San Juan de la Cruz explicaba que el alma debe ser purificada incluso de los apegos más sutiles a las criaturas antes de poder entrar en la presencia inmaculada de Dios. Es como si tuvieras que presentarte ante un rey. Por muy bueno que seas, querrías asegurarte de estar completamente limpio, con tus mejores ropas, sin ninguna mancha. El problema de declarar prematuramente que alguien está en el cielo es doble. Primero, dejamos de orar por esa alma. Si ya está en el cielo, pensamos, no necesita nuestras oraciones. Y ahí cometemos un error grave, porque si resulta que esa alma todavía está en el purgatorio, nuestras oraciones son exactamente lo que más necesita. Las misas, los rosarios, las obras de caridad ofrecidas por los difuntos tienen un poder inmenso para aliviar su purificación y acelerar su entrada en la gloria eterna. Cuando dejamos de orar, porque asumimos que ya están bien, los privamos de la ayuda más valiosa que podemos ofrecerles. Es como tener un familiar enfermo en el hospital y dejar de visitarlo porque asumimos que ya se curó sin verificarlo. Segundo, y esto es más sutil pero igualmente importante, cuando declaramos que alguien está en el cielo, estamos cayendo en una forma de presunción espiritual que puede afectar nuestra propia salvación. La presunción es uno de los pecados contra el Espíritu Santo que más preocupaban a los santos. Es asumir que la salvación es automática, que no requiere esfuerzo, que todos van al cielo sin importar cómo vivieron. Esta mentalidad es peligrosa porque nos lleva a la tibieza espiritual. Si todos van al cielo de todas formas, ¿para qué esforzarnos por ser santos? ¿Para qué confesarnos? ¿Para qué luchar contra nuestros pecados? La verdadera doctrina católica nos enseña un equilibrio perfecto: confiar en la misericordia de Dios sin caer en la presunción, temer la justicia divina sin caer en la desesperación. He visto casos trágicos de familias que, convencidas de que su ser querido estaba en el cielo, nunca rezaron una sola misa por su alma, nunca ofrecieron un rosario, nunca hicieron una obra de caridad en su nombre. Y años después, cuando alguien les explicaba la importancia de orar por los difuntos, caían en una angustia terrible, pensando en todo el tiempo perdido, en toda la ayuda que podrían haber dado y no dieron. Por eso, hermanos, la actitud correcta es esta: confiar en que Dios, en su infinita misericordia, está cuidando de nuestro ser querido, pero seguir orando constantemente por su alma, ofreciendo misas, rezando el rosario, haciendo obras de caridad. Así nunca nos equivocamos. Si el alma ya está en el cielo, nuestras oraciones se aplicarán a otras almas necesitadas. Si todavía está purificándose, le estamos dando exactamente lo que más necesita. La tercera cosa que jamás, absolutamente jamás, debemos decir a un alma fallecida es: te perdono por lo que me hiciste. Esto puede parecer contradictorio porque Cristo nos enseñó a perdonar 70 veces 7 y el perdón es fundamental en la vida cristiana. Pero déjenme explicarles por qué dirigir estas palabras a un difunto puede ser espiritualmente problemático e incluso dañino. El perdón genuino debe darse mientras la persona está viva, cuando todavía existe la posibilidad de reconciliación real, de sanación de la relación, de restauración del amor. Perdonar a alguien después de muerto, especialmente si nunca le perdonamos en vida, no es realmente perdón, es más bien un intento de aliviar nuestra propia culpa. Imaginen esta situación que he visto decenas de veces en mi ministerio: un hijo que tuvo una relación difícil con su padre, llena de resentimientos y heridas. Durante años, mientras el padre vivía, el hijo alimentó ese rencor, se negó a visitarlo, rechazó cualquier intento de reconciliación. Luego el padre muere y en el funeral el hijo se arrodilla ante el ataúd y dice con lágrimas: papá, te perdono. ¿Entienden lo que está pasando aquí? No es perdón real. Es remordimiento, es culpa. Es el intento desesperado de aliviar el peso de haber perdido la oportunidad de reconciliarse cuando todavía era posible. El padre, si está en el purgatorio o en el cielo, no necesita ese perdón póstumo. Lo que necesitaba era el perdón mientras vivía, cuando podía experimentarlo, cuando podía responder a él. El verdadero problema teológico aquí es que estamos invirtiendo el orden correcto de las cosas. Cuando alguien muere, entra en la eternidad donde ya no hay cambio, donde su estado fundamental está fijado. Si murió en gracia de Dios, está en proceso de purificación o ya en la gloria. Si murió en pecado mortal, está en el infierno.
En cualquiera de estos estados, nuestro perdón no cambia nada en su situación eterna. Lo que sí cambia algo es nuestro propio corazón, nuestra propia conversión. Por eso, si tenemos algo que perdonar a un difunto, debemos hacerlo en nuestro interior, ante Dios, quizá en el sacramento de la confesión, pero no como un acto dirigido al difunto como si él necesitara nuestra absolución. Además, hermanos, hay algo incluso más profundo que debemos considerar. Cuando morimos y comparecemos ante el juicio particular de Dios, experimentamos lo que los teólogos llaman la iluminación de la conciencia. En ese momento, vemos nuestra vida completa con la claridad de Dios mismo. Vemos cada pecado cometido, cada oportunidad de bien desperdiciada, pero también experimentamos la misericordia infinita del Señor. Un alma que está en el purgatorio o en el cielo ya ha pasado por esa experiencia. Ya ha visto con claridad sobrenatural todo el daño que causó a otros, incluyéndonos a nosotros. Si está en el purgatorio, está siendo purificada de todo eso. Si está en el cielo, ya está completamente transformada en amor. ¿Qué sentido tiene entonces nuestro perdón? Es como querer darle un vaso de agua a alguien que ya está nadando en un océano. Lo que sí debemos hacer, y esto es crucial, es perdonar de verdad en nuestro corazón, no como un favor que hacemos al difunto, sino como una liberación de nosotros mismos. El resentimiento, hermanos, es un veneno que bebemos esperando que mate al otro. Cuando nos aferramos al rencor contra alguien que ya murió, no le estamos haciendo daño a él que ya está en manos de Dios, sino a nosotros mismos que seguimos envenenándonos con esa amargura. Por eso, en lugar de ir a la tumba a decir te perdono, deberíamos ir a la confesión y decirle a Dios, Señor, ayúdame a sanar esta herida, ayúdame a soltar este resentimiento, ayúdame a recordar a esta persona con caridad. Y luego orar por su alma, pedir a Dios que tenga misericordia de ella, ofrecer una misa por su descanso eterno. Eso es mucho más valioso que cualquier perdón declarado ante una tumba. Ahora déjenme hacerles una pregunta que quizá los esté inquietando en este momento. ¿Qué pasa con las almas que dejamos partir sin reconciliarnos, sin perdonar, sin sanar las heridas? ¿Están condenadas por nuestra falta? ¿Sufren por nuestra dureza de corazón? La respuesta es profunda y misteriosa, pero llena de esperanza. Dios, en su justicia perfecta y su misericordia infinita, juzga a cada alma no por lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, sino por lo que cada uno eligió en lo más profundo de su corazón. Si una persona murió arrepentida de sus faltas, confiada en la misericordia divina, nuestro perdón o falta de perdón en vida no determina su destino eterno, pero sí nos afecta a nosotros. Porque vivir sin perdonar es vivir en la oscuridad, es cerrarse a la gracia de Dios que fluye a través del perdón. La cuarta cosa que jamás debemos decir a un difunto, y esto lo escucho constantemente en los cementerios, es: cuídame desde el cielo o protégeme y resuelve mis problemas. Hermanos, aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque estamos pisando un terreno donde la piedad popular a veces se desvía de la sana doctrina. Es cierto que los santos en el cielo pueden interceder por nosotros, que podemos pedir su ayuda, que existe esa maravillosa comunión entre la iglesia triunfante y la iglesia militante. Pero hay una diferencia enorme entre pedir la intercesión de un santo canonizado y tratar a nuestros difuntos como si fueran ángeles guardianes personales o espíritus protectores. Primero, debemos recordar algo fundamental: no sabemos con certeza si nuestro ser querido está ya en el cielo. Como expliqué antes, puede estar todavía en el purgatorio en proceso de purificación. Un alma en el purgatorio no puede hacer nada por nosotros, al contrario, necesita nuestra ayuda mediante oraciones, misas y obras de caridad. Cuando le pedimos a un difunto que nos cuide y nos proteja, asumiendo que ya tiene ese poder, podríamos estar completamente equivocados. Es como pedirle ayuda a alguien que está en el hospital recuperándose de una cirugía. Esa persona necesita ser cuidada, no está en posición de cuidar a otros. Las almas del purgatorio están en un proceso de sanación espiritual profunda. Necesitan nuestras oraciones, no nuestras peticiones. Segundo, incluso si un alma ya está en el cielo, debemos entender correctamente qué significa la intercesión de los santos. Los santos no son dioses menores, no son ángeles con poderes mágicos, no son espíritus que podemos manipular para que resuelvan nuestros problemas terrenales. Los santos interceden por nosotros presentando nuestras necesidades ante Dios, pero es siempre Dios quien actúa, Dios quien responde, Dios quien otorga las gracias. La Iglesia nos enseña claramente que solo Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente.
Solo Dios puede estar escuchando simultáneamente millones de oraciones en todo el mundo. Los santos, por gloriosos que sean, siguen siendo criaturas limitadas aunque estén en la presencia de Dios. Cuando tratamos a nuestros difuntos como si fueran ángeles guardianes personales, cuando les atribuimos poderes que solo Dios tiene, estamos cayendo en una forma sutil de superstición que puede alejarnos de la verdadera fe. He visto personas que pasan más tiempo hablando con sus difuntos que orando a Dios, que confían más en la supuesta protección de su abuela fallecida que en la providencia del Padre Celestial, que buscan señales y mensajes de sus seres queridos muertos en lugar de buscar la voluntad de Dios en su vida. Esto, hermanos, es espiritualmente peligroso porque desplaza a Dios del centro de nuestra vida espiritual y pone a las criaturas en su lugar. Recuerdo el caso de una mujer que vino a consultarme porque estaba obsesionada con su hijo muerto. Cada decisión que tomaba, desde las más importantes hasta las más triviales, las consultaba con su hijo fallecido. Le pedía señales constantemente, interpretaba cualquier coincidencia como un mensaje de él, vivía más pendiente del consejo de su hijo muerto que de la guía del Espíritu Santo. Cuando le sugerí que esto no era saludable espiritualmente, se ofendió profundamente, me dijo que amaba a su hijo y que él desde el cielo la protegía. Tuve que explicarle, con mucha paciencia y caridad, que el verdadero amor a su hijo se demostraba orando por él, no convirtiéndolo en un ídolo. Que si realmente estaba en el cielo, él querría que ella viviera su fe correctamente, centrada en Dios, no en él. La actitud correcta es esta: si queremos honrar a nuestros difuntos, oremos por ellos constantemente. Pidamos a Dios que, si ya están en el cielo, nos ayuden con su intercesión, pero siempre dirigiendo nuestra oración principal a Dios mismo. Digamos: Señor, si mi madre ya está en tu presencia, que interceda por mí, pero sobre todo sea tu voluntad la que se cumple en mi vida. Ofrezcamos misas por sus almas, demos limosnas en su nombre, vivamos virtuosamente para honrar su memoria. Eso es mucho más valioso que pedirles que resuelvan nuestros problemas terrenales. Y sobre todo, confiemos en Dios, que es nuestro verdadero Padre, nuestro verdadero protector, el único que tiene poder absoluto sobre nuestra vida y nuestro destino. La quinta cosa que jamás debemos decir a un alma fallecida es algo que tristemente se ha vuelto muy común en nuestra cultura moderna. Sé que me estás enviando señales, o dame una señal de que estás bien. Hermanos, aquí entramos en un terreno muy delicado que roza con el ocultismo y el espiritismo, cosas que la Iglesia condena absolutamente. La palabra de Dios es clara en el libro del Deuteronomio cuando prohíbe consultar a los muertos. No es porque Dios sea cruel o no quiera que mantengamos un vínculo con nuestros seres queridos, sino porque abrir esa puerta es extremadamente peligroso espiritualmente. Déjenme explicarles por qué buscar señales de los difuntos es problemático desde varios puntos de vista. Primero, desde el punto de vista teológico, las almas que están con Dios no tienen necesidad ni permiso divino para andar enviando señales a los vivos. Dios no es un Dios de confusión ni de espectáculos sobrenaturales innecesarios. Si Él quisiera que supiéramos algo sobre nuestros difuntos, nos lo revelaría claramente a través de los canales que Él mismo ha establecido: la Iglesia, las Escrituras, los sacramentos. Las apariciones de santos o almas del purgatorio que la Iglesia ha probado a lo largo de la historia son extremadamente raras. Siempre tienen un propósito muy específico relacionado con la salvación de las almas, y nunca son para satisfacer la curiosidad o aliviar la pena de los vivos. Segundo, desde el punto de vista psicológico, cuando empezamos a buscar señales, nuestra mente, especialmente en estado de duelo, tiende a encontrarlas en todas partes. Una mariposa que entra por la ventana, una canción que suena en la radio, una coincidencia cualquiera, todo se convierte en un supuesto mensaje del más allá. Esto no es fe, hermanos, es superstición. Y la superstición es peligrosa porque nos aleja de la realidad, nos hace interpretar el mundo de manera mágica en lugar de racional y nos impide hacer el necesario trabajo de duelo que todos debemos hacer cuando perdemos a un ser querido. El duelo es un proceso doloroso pero necesario, donde aprendemos a vivir con la ausencia física de quien amamos, donde transformamos nuestro amor en oración y memoria santa. Tercero, y esto es lo más grave, cuando abrimos la puerta a la comunicación con los muertos, estamos abriéndonos también a la posible intervención de espíritus malignos. Sí, hermanos, tengo que decirlo claramente, el demonio existe, los espíritus malignos son reales.
Y una de sus tácticas más efectivas es hacerse pasar por nuestros seres queridos fallecidos para engañarnos y alejarnos de Dios. He tratado casos a lo largo de mi ministerio de personas que comenzaron inocentemente buscando señales de sus difuntos y terminaron enredadas en situaciones espirituales muy oscuras. El enemigo es astuto, sabe que cuando estamos vulnerables por el dolor, somos más susceptibles a sus engaños. Santa Teresa de Ávila, que experimentó todo tipo de fenómenos místicos y también enfrentó engaños del demonio, nos advierte constantemente en sus escritos sobre la importancia de discernir los espíritus. Ella dice que todo lo que nos aleje de la obediencia a la iglesia, de la humildad, de la caridad y de la oración, aunque parezca venir del cielo, viene del infierno. Una verdadera señal de Dios siempre nos lleva a mayor fe, mayor amor, mayor confianza en Él. Una señal que nos hace obsesionarnos con los muertos, que nos llena de miedo o ansiedad, que nos aleja de los sacramentos. Esa no viene de Dios, aunque parezca venir de nuestro ser querido fallecido. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando sentimos el deseo intenso de saber si nuestro ser querido está bien? La respuesta es simple pero profunda. Confiemos en Dios. Él ama a nuestro difunto infinitamente más de lo que nosotros podríamos amarlo. Él sabe perfectamente lo que esa alma necesita. Nuestra tarea no es buscar señales ni certezas sobrenaturales, sino orar, tener fe, ofrecer sacrificios por esa alma. Si Dios quiere darnos consuelo, lo hará a su manera y en su tiempo, generalmente a través de la paz interior que viene de la oración sincera, no a través de señales externas que pueden ser fácilmente malinterpretadas o incluso demoníacas. He aquí algo que debería hacerles reflexionar profundamente. ¿Qué pasaría si descubrieran que todas esas señales que han estado interpretando como mensajes de sus seres queridos, en realidad son solo coincidencias naturales o peor aún, engaños del enemigo? ¿Cómo afectaría eso su fe? ¿En qué están realmente poniendo su confianza? ¿En Dios o en fenómenos externos? La fe madura, hermanos, es la que confía en Dios, incluso sin ver señales, incluso sin certezas sensibles, incluso en la oscuridad del duelo. Como dijo Jesús a Tomás, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. La sexta cosa que jamás debemos decir a un difunto, y esta me parte el corazón cada vez que la escucho, es: esto es culpa mía. Yo tengo la culpa de tu muerte o cualquier variación de autoacusación relacionada con el fallecimiento. Hermanos, la culpa mal entendida es uno de los instrumentos más efectivos que el demonio usa para destruir vidas. He visto personas consumirse durante años, décadas incluso, bajo el peso de una culpa que no les corresponde o que, aunque tenga algún fundamento, ya ha sido perdonada por Dios, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Primero, debemos distinguir entre la culpa real y la culpa imaginaria. La culpa real existe cuando genuinamente hemos contribuido a la muerte de alguien mediante acciones u omisiones graves. Conducir ebrios y causar un accidente. Descuidar gravemente a un enfermo que dependía de nosotros. Incitar a alguien al suicidio. Estas son situaciones donde existe una responsabilidad moral real. Pero incluso en estos casos, hermanos, incluso en estos casos terribles, Dios ofrece perdón. No hay pecado tan grande que la misericordia divina no pueda alcanzar. Si Dios perdonó a David, que cometió adulterio y asesinato, si perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces, si perdonó al buen ladrón en la cruz, Él puede y quiere perdonarnos a nosotros. Pero la mayoría de las veces la culpa que las personas sienten no es real, sino imaginaria, producto de la psicología del duelo y del perfeccionismo imposible que nos imponemos. ¿Cuántas veces he escuchado: padre, si hubiera llamado al médico 1 hora antes, si hubiera insistido en que fuera al hospital, si hubiera estado más atento a sus síntomas? Y cuando investigo, descubro que la persona hizo todo lo humanamente posible, que la muerte era inevitable, que no había nada que pudiera cambiar el resultado. Pero la mente humana, especialmente en el dolor del duelo, tiende a buscar explicaciones, a buscar control sobre lo incontrolable, y a menudo eso se traduce en autoculpabilización. Aquí hay una verdad profunda que debemos aceptar: no tenemos control absoluto sobre la vida y la muerte, solo Dios decide cuándo llama a cada alma a su presencia. Por supuesto debemos ser responsables, cuidadosos, atentos con nuestros seres queridos, pero al final, cuando Dios decide que es el momento, nada de lo que hagamos o dejemos de hacer puede cambiar eso. Job lo expresó perfectamente cuando, después de perder todo, dijo: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta es la actitud de fe madura que debemos cultivar: reconocer la soberanía de Dios sobre la vida sin caer en el fatalismo, ser responsables sin caer en la presunción de que controlamos el destino.
El problema de ir a la tumba de alguien y decirle esto es culpa mía es múltiple. Primero, no le ayuda en nada a esa alma. Si está en el purgatorio o en el cielo, no necesita nuestras confesiones de culpa, necesita nuestras oraciones. Segundo, nos mantiene atrapados en un ciclo destructivo de autoflagelación que impide nuestro propio crecimiento espiritual y nuestra paz interior. Tercero, y esto es muy importante, es una forma de orgullo espiritual disfrazado de humildad. Sí, hermanos, orgullo, porque estamos asumiendo que tenemos más poder del que realmente tenemos, que somos tan importantes que podríamos haber alterado los planes de Dios si solo hubiéramos hecho esto o aquello. La actitud correcta cuando sentimos culpa por la muerte de alguien es esta. Primero, hacer un examen de conciencia honesto. ¿Realmente hice algo gravemente mal? Si la respuesta es sí, ir a confesión, recibir el perdón de Dios, hacer la penitencia que el sacerdote indique y luego perdonarse a uno mismo. Dios no quiere que vivamos aplastados por la culpa de pecados ya perdonados. Segundo, si la culpa es imaginaria, reconocerla como tal con ayuda de un director espiritual o un consejero católico competente. Tercero, transformar esa energía de culpa en algo positivo, ofrecer misas por el alma del difunto, hacer obras de caridad en su nombre, vivir virtuosamente para honrar su memoria. Eso es infinitamente más valioso que martirizarse con autoacusaciones estériles. La séptima cosa que jamás debemos decir a un difunto es ¿por qué me hiciste esto o por qué me abandonaste?, especialmente en casos de suicidio. Hermanos, aquí tocamos uno de los dolores más profundos y complejos que un ser humano puede experimentar. El suicidio de un ser querido deja heridas que sangran durante años, preguntas que parecen no tener respuesta, un dolor mezclado con rabia, culpa y confusión. He acompañado a decenas de familias devastadas por el suicidio de un hijo, un esposo, una madre, y sé que no hay palabras fáciles para este sufrimiento. Pero precisamente porque el dolor es tan intenso, debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos y pensamos. Cuando le preguntamos a un difunto, ¿por qué me hiciste esto?, estamos cometiendo varios errores graves. Primero, estamos asumiendo que la persona actuó contra nosotros, que su muerte fue un acto de agresión o abandono dirigido a nosotros. En el caso del suicidio, esto rara vez es cierto. La persona que se quita la vida está en un estado de sufrimiento psicológico tan intenso que su capacidad de razonar está gravemente comprometida. La mayoría de las veces no están pensando en el daño que causarán a otros. Están simplemente tratando de escapar de un dolor insoportable que sienten que no tiene otra salida. La Iglesia, en su sabiduría y compasión creciente sobre este tema, ha evolucionado en su comprensión del suicidio. El catecismo actual explica que trastornos psíquicos graves, la angustia, el miedo intenso, pueden disminuir enormemente o incluso anular la responsabilidad moral de quien se suicida. Esto no significa que el suicidio sea moralmente aceptable. Sigue siendo un acto objetivamente grave porque viola el quinto mandamiento y usurpa el derecho de Dios sobre la vida humana. Pero sí significa que no podemos juzgar el estado eterno de quien se suicida. Solo Dios conoce las circunstancias interiores, el grado de libertad real que tenía la persona en ese momento terrible. Por eso, hermanos, cuando alguien que amamos muere por suicidio, nuestra respuesta no debe ser el reproche, sino la compasión y la oración intensísima. En lugar de preguntarle, ¿por qué me hiciste esto?, deberíamos estar rogando a Dios, Señor, ten misericordia de esta alma que sufrió tanto que no encontró otra salida a su dolor. Tú que conoces su corazón mejor que nadie, tú que eres infinitamente misericordioso, recíbela en tu reino. Y a mí, que quedo destrozado por esta pérdida, dame la fuerza para seguir adelante, para sanar, para encontrar sentido en medio de este dolor incomprensible. He visto el poder sanador de esta actitud. Recuerdo particularmente a un padre cuyo hijo adolescente se suicidó. Durante meses iba al cementerio cada día a gritarle al hijo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué fuiste tan egoísta? ¿No pensaste en mí, en tu madre? Su rabia era comprensible pero destructiva. Con el tiempo, con ayuda espiritual y psicológica, pudo transformar esa rabia en compasión. Comenzó a entender que su hijo había estado sufriendo de una depresión profunda que nadie en la familia había detectado completamente. Comenzó a orar por él en lugar de reprocharle. Y encontró una paz que parecía imposible meses atrás. Me dijo, Padre, ahora entiendo que mi hijo no me hizo nada a mí. Él estaba enfermo, estaba sufriendo y no pudo ver otra salida. Confío en que Dios, que lo amaba más que yo, lo haya recibido con misericordia. Esta también se aplica a muertes por otras causas cuando sentimos que la persona nos abandonó. Nadie elige morir para abandonarnos. La muerte es un enemigo, como dice San Pablo, el último enemigo que será vencido.
Cuando alguien muere, incluso si tomó decisiones imprudentes que contribuyeron a su muerte, no lo hizo con la intención de dejarnos solos y sufriendo. Por eso, el reproche no tiene lugar en nuestra relación con los difuntos. Solo el amor, la oración, la misericordia, el deseo de que encuentren paz eterna deben guiar nuestras palabras y pensamientos hacia ellos. Ahora, hermanos, déjenme preguntarles algo que debe estar resonando en sus corazones. ¿Cuántas veces hemos pronunciado, quizás sin darnos cuenta, alguna de estas frases que estoy señalando? ¿Cuántas veces, en nuestro dolor y confusión, hemos dicho cosas que en lugar de ayudar a nuestros difuntos los han perturbado? Si están sintiendo ahora mismo un peso en el pecho, si están reconociendo errores del pasado, no se desesperen. La belleza de nuestra fe católica es que siempre hay oportunidad de rectificar, de cambiar, de crecer. Podemos desde este momento transformar nuestra manera de relacionarnos con nuestros seres queridos que han partido. Podemos comenzar a orar correctamente por ellos, a honrarlos como Dios quiere que lo hagamos. Y esa transformación en nosotros les beneficiará a ellos de maneras que no podemos ni imaginar. La octava cosa que jamás debemos decir a un difunto es: voy a reunirme pronto contigo, o expresiones que romanticen o deseen la propia muerte para estar con el ser querido fallecido. Hermanos, esto es extremadamente serio y debo hablarles con total franqueza. Desear la muerte prematuramente, aunque sea por el motivo aparentemente noble de reunirse con un ser amado, es contrario a la voluntad de Dios y puede ser espiritualmente muy peligroso. Dios nos ha dado la vida con un propósito específico. Cada día que vivimos es una oportunidad para crecer en santidad, para servir a otros, para reparar nuestros pecados, para glorificar a Dios con nuestras acciones. Cuando expresamos el deseo de morir antes de que Dios nos llame, estamos rechazando implícitamente ese plan divino para nuestra vida. Estamos diciendo, en efecto, mi deseo de estar con esta persona muerta es más importante que cumplir la misión que Dios me ha encomendado en esta tierra. Esto es una forma de rebelión espiritual, aunque esté disfrazada de amor. San Pablo experimentó este conflicto y lo expresó maravillosamente en su carta a los Filipenses. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es mucho mejor, pero por otra, quedarme en la carne es más necesario para ustedes. Pablo deseaba estar con Cristo, el deseo más noble que puede tener un cristiano, pero reconocía que mientras Dios lo mantuviera en la tierra, había trabajo que hacer, almas que servir, propósito que cumplir. Si el gran apóstol aceptó permanecer en esta vida a pesar de su deseo de estar con el Señor, ¿cuánto más nosotros debemos aceptar el tiempo que Dios nos concede, aunque estemos separados temporalmente de nuestros seres queridos? Además, hay un peligro muy real y muy grave aquí. Este tipo de expresiones pueden ser la antesala del suicidio o de comportamientos autodestructivos. He visto personas que comenzaron simplemente expresando el deseo romántico de reunirse pronto con su ser querido fallecido, y poco a poco ese deseo se fue intensificando hasta convertirse en pensamientos suicidas activos. El demonio, hermanos, es astuto. Él toma nuestros sentimientos más nobles, nuestros afectos más puros, y los tuerce, los pervierte, los usa para llevarnos a la destrucción. Si estamos constantemente diciéndole a nuestro difunto que queremos morir para estar con él, estamos abriendo una puerta muy peligrosa en nuestra psique y en nuestra vida espiritual. Recuerdo vívidamente el caso de una viuda que perdió a su esposo después de 40 años de matrimonio. Al principio, sus expresiones eran moderadas. Extraño tanto a mi marido, no veo la hora de estar con él en el cielo. Pero con el tiempo, esas expresiones se volvieron más intensas y oscuras. Ya no quiero vivir sin él, cada día es una tortura, Dios debería llevarme ya. Cuando vino a verme, estaba al borde del suicidio. Tuve que trabajar intensamente con ella, junto con un psicólogo católico, para ayudarla a entender que su vida todavía tenía valor, propósito, sentido. Tenía nietos que la necesitaban, una comunidad parroquial donde servía, un testimonio de fe que dar. Lentamente, muy lentamente comenzó a sanar. Hoy, años después, me dice que está agradecida de haber superado ese periodo oscuro, que ha encontrado nuevo sentido a su vida y que cuando Dios la llame en su tiempo, no antes, se reunirá con su esposo en la eternidad. La actitud correcta es esta. Podemos desear estar en el cielo con nuestros seres queridos, porque el cielo es nuestro destino final y allí experimentaremos la plenitud del amor y la comunión. Pero ese deseo debe estar siempre subordinado a la voluntad de Dios. Deberíamos orar. Señor, cuando sea tu voluntad, cuando haya cumplido mi misión en esta tierra, llámame a tu presencia donde podré reencontrarme con aquellos que amo. Pero mientras tanto,
Dame la fuerza, el propósito y la gracia para vivir plenamente cada día que me concedas. Esta es una oración de confianza, de abandono en las manos de Dios, no de rebelión ni de deseo de escapar de la vida que Él nos ha dado. Si están experimentando pensamientos persistentes de querer morir para reunirse con un ser querido, por favor busquen ayuda inmediatamente. Hablen con un sacerdote, con un consejero católico, con un profesional de salud mental que respete su fe. Estos pensamientos no son normales ni saludables y no tienen que vivir con ellos. Dios quiere que vivan abundantemente como Cristo prometió, que encuentren gozo y propósito incluso en medio del dolor de la pérdida. La vida es un don precioso que no debemos despreciar bajo ninguna circunstancia. La novena cosa que jamás debemos decir a un difunto es algo que suena muy espiritual, pero que es teológicamente problemático. Te rezo, pero no como a los santos, sino como si estuvieras aquí conmigo hablando. Hermanos, aquí entramos en una distinción sutil pero importante. Hay una diferencia entre la oración litúrgica a los santos, que la Iglesia aprueba y fomenta, y el tipo de conversación informal y constante con los difuntos que algunas personas practican y que puede rayar en el espiritismo. La Iglesia nos enseña que podemos y debemos pedir la intercesión de los santos, es decir, de aquellas almas que sabemos con certeza que están en el cielo porque han sido canonizadas. Cuando rezamos a Santa Teresa, a San José, a la Santísima Virgen María, estamos pidiendo que ellos presenten nuestras peticiones ante Dios. Es importante entender que no adoramos a los santos, solo adoramos a Dios. Veneramos a los santos, los honramos, pedimos su intercesión, pero la adoración es solo para Dios. Esta distinción es fundamental en la teología católica y nos protege del peligro de la idolatría. Ahora bien, con nuestros difuntos ordinarios, aquellos que no han sido canonizados, la situación es diferente. No sabemos con certeza si están en el cielo, en el purgatorio o en el peor de los casos si se condenaron. Por lo tanto, la actitud correcta es orar por ellos, no a ellos. Ofrecemos misas, rosarios, obras de caridad por el descanso de sus almas. Podemos añadir, si queremos, una frase como, y si ya estás en la presencia de Dios, intercede por mí. Pero nuestro enfoque principal debe ser ayudarles con nuestras oraciones, no pedirles ayuda a ellos. El problema de hablar constantemente con nuestros difuntos como si estuvieran presentes a nuestro lado es que puede crear una relación poco saludable que nos impide hacer el duelo adecuado y que puede abrir puertas espirituales peligrosas. He visto personas que pasan horas cada día conversando con sus difuntos, contándoles sus problemas, pidiéndoles consejo, tomando decisiones basadas en lo que sienten que el difunto les dice. Esto no es fe católica auténtica, es una forma de espiritismo disfrazado de piedad. Santa Teresa de Ávila, a quien cito frecuentemente porque era muy sabia en estos asuntos espirituales, nos advierte que el demonio puede hacerse pasar por almas de difuntos para engañarnos. Cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón a conversaciones con los muertos, sin el discernimiento adecuado, sin la protección de los sacramentos y la guía de la Iglesia, estamos en terreno peligroso. No digo que toda comunicación espiritual sea demoníaca, pero sí digo que es un campo minado donde debemos caminar con extrema precaución. La actitud correcta es esta. Mantengamos viva la memoria de nuestros seres queridos fallecidos. Recordémoslos con cariño, honrémoslos con nuestra conducta virtuosa, pero nuestra relación conversacional, nuestra intimidad espiritual, debe ser principalmente con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen y los santos canonizados. Ellos son nuestros interlocutores seguros en el mundo espiritual. Nuestros difuntos no canonizados necesitan nuestras oraciones, nuestros sacrificios, no nuestras conversaciones constantes que pueden estar basadas más en nuestra necesidad psicológica que en la realidad espiritual. Si sienten la necesidad de hablar con su ser querido fallecido, transformen esa necesidad en oración a Dios por esa persona. En lugar de decir, mamá, ayúdame con este problema, digan, Señor, por el amor que tengo a mi madre y por el amor que tú le tienes, ayúdame con este problema. Y si ella ya está contigo, que interceda por mí. ¿Ven la diferencia? En el primer caso, estamos centrados en la criatura. En el segundo, estamos centrados en el Creador. Y ese pequeño cambio de enfoque puede hacer una diferencia enorme en nuestra vida espiritual y en nuestra salud mental y emocional. La 10ª cosa que jamás debemos decir a un difunto, y esto va a sorprender a muchos, porque va contra lo que a menudo vemos en las películas y la cultura popular, es:
Tengo que contarte esto antes de que sea demasiado tarde o revelar secretos, confesiones o informaciones importantes después de la muerte. Hermanos, esto puede parecer extraño, pero tiene una razón teológica y psicológica profunda que quiero explicarles con cuidado. Primero, desde el punto de vista teológico, cuando una persona muere, su estado de conocimiento cambia radicalmente. Si está en el cielo o en el purgatorio, ve las cosas con la luz de Dios. Tiene una perspectiva completamente diferente de la que tenía en vida. Las cosas que en la tierra parecían importantísimas desde la perspectiva de la eternidad pueden verse completamente diferentes. Por eso, revelarle a un difunto secretos o información que nunca supieron en vida no tiene realmente sentido. Si es información buena y edificante, probablemente ya la conocen desde su perspectiva celestial. Si es información dolorosa o problemática, ¿para qué cargarlos con eso cuando ya no pueden hacer nada al respecto? He visto tantos casos de personas que llegan al cementerio con el peso terrible de tener que confesar algo al difunto. Papá, tengo que decirte que nunca fui realmente feliz con la carrera que me hiciste estudiar. Mamá, necesito decirte que tu hermana te traicionó durante años. Hijo, tengo que confesarte que tu padre biológico no es quien pensabas. ¿Qué bien hace esto? Si la persona está en el cielo, estas revelaciones terrestres son irrelevantes en la luz de la eternidad. Si está en el purgatorio, necesita oraciones y sufragios, no información sobre dramas terrenales. Y si Dios no lo quiera, está en el infierno, ya nada puede cambiar su situación. Desde el punto de vista psicológico, lo que realmente está pasando cuando sentimos esa necesidad urgente de confesar algo a un difunto es que estamos tratando de aliviar nuestra propia culpa o nuestro propio peso emocional. No es realmente por el bien del difunto, es por nuestro propio alivio psicológico. Y eso está bien, es humano, es comprensible, pero debemos canalizarlo correctamente. Si tenemos algo que necesitamos confesar, el lugar correcto es el sacramento de la confesión o la oficina de un consejero o psicólogo católico, no la tumba del difunto. Recuerdo el caso de un hombre que vino a verme absolutamente destrozado. Su padre había muerto hacía 2 años y él nunca le había dicho que era homosexual. Sentía una culpa tremenda por no haber sido honesto con su padre en vida y ahora iba regularmente al cementerio a confesárselo al difunto. Le pregunté, ¿qué esperas lograr con esto? Y después de mucha reflexión, admitió que esperaba de alguna manera recibir el perdón o la aceptación de su padre. Tuve que explicarle que eso no era posible de esa manera, que si su padre estaba con Dios, ya conocía toda la verdad de su vida y lo amaba con el amor perfecto que se aprende en la presencia divina. Lo que ese hombre necesitaba no era confesar a su padre muerto, sino procesar su propio dolor, su propia culpa, su propia necesidad de aceptación. Trabajamos juntos, junto con ayuda profesional, para que pudiera hacer las paces con su propia identidad, con su relación con su padre tal como fue, y con su fe. Eventualmente encontró paz, no porque su padre le respondiera desde el más allá, sino porque aprendió a confiar en que Dios lo amaba tal como era y que ese amor divino era suficiente, incluso sin la aceptación explícita de su padre terrenal. La regla de oro es esta: todo lo que necesitaban saber nuestros seres queridos sobre nosotros deberíamos habérselo dicho mientras vivían. La muerte no debe ser la excusa para finalmente ser honestos o auténticos. Si hay algo importante que comunicar, hagámoslo con los vivos, mientras todavía hay tiempo para dialogar, para reconciliar, para sanar. Y si ese tiempo ya pasó, si la persona ya murió sin que pudiéramos decirle lo que queríamos, entonces llevemos esa carga a Dios en oración, pidamos sanación para nuestro corazón, hagamos las paces con el pasado tal como fue. Pero no carguemos a nuestros difuntos con confesiones tardías que no les benefician en nada. Si están sintiendo en este momento que hay algo urgente que necesitan decirle a un ser querido fallecido, les invito a que en lugar de ir al cementerio, vengan a la iglesia. Arrodíllense ante el Santísimo Sacramento y díganle a Jesús todo lo que querían decirle a esa persona. Él escucha, Él entiende, Él sana. Y si esa persona está con Él en el cielo, de alguna manera misteriosa que no comprendemos, pero que la fe nos asegura, esa comunicación a través de Cristo será mucho más real y efectiva que cualquier monólogo en un cementerio. La 11ª cosa que jamás debemos decir a un difunto es: te prometo que, seguido de promesas imposibles de cumplir o que nos atan de manera poco saludable. Hermanos, en el dolor intenso del duelo, especialmente en esos primeros momentos después de la muerte de un ser querido, tendemos a hacer promesas dramáticas. Te prometo que nunca te olvidaré. Te prometo que cuidaré a tus hijos como si fueran míos. Te prometo que nunca me volveré a casar. Te prometo que seguiré tu sueño aunque no sea el mío. Estas promesas
aunque nacen del amor y de un corazón destrozado, pueden convertirse en cadenas que nos aprisionan durante décadas. Primero debemos entender que nuestros difuntos no necesitan nuestras promesas. Si están con Dios, ya no tienen preocupaciones terrenales. Santa Teresita del Niño Jesús dijo que pasaría su cielo haciendo el bien sobre la tierra, pero no se refería a controlar las vidas de quienes dejó atrás, sino a interceder por la salvación de las almas. Un alma en el cielo desea nuestra felicidad, nuestro crecimiento, nuestra libertad en Cristo, no que estemos atados por promesas que limitan nuestra vida. Si un alma está en el purgatorio, lo único que necesita es nuestra oración y nuestros sufragios, no nuestras promesas de comportamientos específicos. Segundo, muchas de estas promesas son humanamente imposibles de cumplir. Nunca te olvidaré, suena romántico, pero la verdad es que con el tiempo, naturalmente y saludablemente, el dolor agudo se suaviza, los recuerdos se vuelven menos frecuentes, la vida continúa. Esto no es traición, es el proceso natural y necesario del duelo. Dios nos diseñó con la capacidad de sanar, de adaptarnos, de seguir adelante. Prometerte a un difunto que nunca lo olvidarás puede convertirse en una fuente de culpa cada vez que notes que pasaste un día sin pensar en él, cada vez que te sorprendas sonriendo o disfrutando de la vida. Más preocupante aún son las promesas que limitan nuestro futuro de maneras significativas. He conocido viudas y viudos que prometieron en la tumba de su cónyuge nunca volver a casarse. Y años después, cuando encontraron a alguien con quien podrían ser felices nuevamente, se sintieron atrapados por esa promesa hecha en un momento de dolor extremo. He conocido padres que prometieron a un hijo muerto que dedicarían el resto de su vida a una causa específica, descuidando a sus otros hijos vivos que también necesitaban atención y amor. He conocido personas que prometieron continuar los sueños de un difunto, abandonando sus propios llamados y vocaciones. Hermanos, nuestras promesas más sagradas son las que hicimos a Dios. Los votos matrimoniales para quienes están casados. Los votos religiosos para quienes están consagrados, las promesas bautismales que todos hemos hecho, esas son las promesas que realmente importan y que debemos cumplir con toda nuestra fuerza. Cualquier otra promesa, especialmente las hechas en momentos de intenso dolor emocional, deben ser evaluadas cuidadosamente a la luz de la razón, la fe y el consejo espiritual prudente. La actitud correcta es esta: en lugar de hacer promesas dramáticas a nuestros difuntos, hagamos compromisos razonables y saludables. En lugar de prometer nunca olvidarte, comprometámonos a honrar su memoria de manera apropiada. En lugar de prometer nunca volver a casarme, comprometámonos a respetar su memoria, pero también a estar abiertos a lo que Dios tenga planeado para nuestro futuro. En lugar de prometer cumplir todos tus sueños, comprometámonos a vivir virtuosamente de manera que los honre. Estos compromisos son flexibles, razonables y nos permiten crecer y cambiar a medida que procesamos el duelo y avanzamos en la vida. Si ya han hecho promesas a un difunto que ahora sienten que los están limitando de manera poco saludable, quiero que sepan esto: no están obligados moralmente por esas promesas. Las promesas hechas bajo intensa presión emocional, sin el pleno uso de la razón, o que resultan ser perjudiciales para nuestro bienestar, no son vinculantes de la misma manera que las promesas hechas con plena libertad y discernimiento. Pueden hablar con un sacerdote en el sacramento de la confesión sobre esto, recibir orientación y ser liberados de promesas que los están aprisionando. Dios entiende el corazón humano, entiende cómo el dolor puede llevarnos a compromisos imprudentes y Él ofrece siempre la posibilidad de sanar y comenzar de nuevo. La 12ª cosa que jamás debemos decir a un difunto es algo que escucho con frecuencia y que revela una comprensión equivocada de la vida eterna. Espero que estés orgulloso de mí. O hice esto para que estuvieras orgulloso. Hermanos, esto puede sonar bonito e inofensivo, incluso edificante, pero tiene problemas teológicos sutiles que debemos entender. Cuando vivimos nuestras vidas buscando la aprobación de nuestros difuntos, cuando hacemos cosas para que ellos estén orgullosos, estamos poniendo a las criaturas en el lugar que solo corresponde al Creador. Nuestra vida debe ser vivida para la gloria de Dios, no para el orgullo de nuestros difuntos. San Pablo lo dice claramente: ya coman, ya beban, ya hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta es la orientación fundamental de la vida cristiana: Dios en el centro, todo lo demás en su lugar apropiado. Cuando invertimos esto y vivimos para hacer sentir orgullosos a nuestros padres muertos, a nuestro cónyuge fallecido, a nuestro hijo que partió, estamos creando una forma sutil de idolatría que puede desviar nuestra vida espiritual.
Además, si nuestros seres queridos están en el cielo, su perspectiva sobre el orgullo es completamente diferente de la perspectiva terrenal. En el cielo no existe el orgullo en el sentido humano de satisfacción personal o validación del ego. Lo que existe es amor puro, deseo del bien del otro, alegría en la santidad. Un padre en el cielo no se siente orgulloso de su hijo de la manera que se sentía en la tierra, más bien se regocija cuando ve a su hijo crecer en santidad, acercarse a Dios, cumplir su vocación, y se entristece cuando ve a su hijo alejarse de Dios, vivir en pecado, desperdiciar su vida, sin importar cuánto éxito terrenal tenga. He visto personas que han vivido vidas enteras tratando de hacer sentir orgullosos a padres muertos, logrando éxitos profesionales impresionantes, acumulando riquezas, alcanzando fama, pero descuidando completamente su vida espiritual, sus relaciones, su propia felicidad genuina. Y cuando finalmente se dan cuenta de que han estado viviendo la vida que creían que sus padres querían en lugar de la vida que Dios les llamó a vivir, el arrepentimiento es profundo. Es una forma de vivir para los muertos en lugar de vivir para Dios. Recuerdo particularmente un caso de un joven médico que vino a verme en crisis. Había estudiado medicina porque su padre, también médico, había muerto cuando él era adolescente y sentía que debía continuar el legado familiar. Había tenido éxito profesional, pero era profundamente infeliz. Me confesó que su verdadera vocación era la enseñanza, que siempre había querido ser maestro, pero había estudiado medicina para que mi padre estuviera orgulloso. Le pregunté, ¿crees que tu padre, si está en el cielo viendo las cosas con la claridad de Dios, preferiría que fueras un médico miserable o un maestro feliz y santo? Esa pregunta le abrió los ojos. Eventualmente, después de mucho discernimiento y oración, hizo una transición profesional y encontró una paz que nunca había experimentado. La actitud correcta es esta: vivamos nuestras vidas de manera que glorifiquen a Dios y sean fieles a la vocación única que Él nos ha dado. Si en el proceso honramos la memoria de nuestros seres queridos y nuestras buenas acciones de alguna manera reflejan los valores que ellos nos inculcaron, maravilloso. Pero ese no debe ser nuestro objetivo primario. Nuestro objetivo primario debe ser siempre: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo crecer en santidad? ¿Cómo puedo cumplir mi vocación única? Y si hacemos eso, podemos estar seguros de que nuestros seres queridos en el cielo, viéndolo con la perspectiva divina, se alegrarán genuinamente. En lugar de decir a nuestros difuntos, espero que estés orgulloso de mí, digamos a Dios, espero estar cumpliendo tu voluntad. En lugar de hacer cosas para que estés orgulloso, hagamos cosas porque son correctas, porque son buenas, porque son lo que Dios nos llama a hacer. Y oremos por nuestros difuntos, pidiendo que si todavía están en el purgatorio, nuestras buenas obras les sirvan de sufragio. Y si ya están en el cielo, que nuestra fidelidad a Dios los llene de alegría en su contemplación de la bondad divina. Hermanos, hemos recorrido ya un largo camino en esta reflexión y sé que algunos de ustedes pueden estar sintiendo el peso de reconocer errores del pasado. Quizá han pronunciado muchas de estas frases que estoy señalando. Quizá han vivido años con una comprensión equivocada de cómo relacionarse con sus difuntos. Si es así, quiero que escuchen esto con mucha atención. No es demasiado tarde para cambiar. La misericordia de Dios no tiene límites y nunca es demasiado tarde para empezar a hacer las cosas correctamente. Desde este momento pueden transformar su manera de relacionarse con sus seres queridos que han partido. Pueden empezar a orar por ellos de la manera correcta. Pueden liberarse de promesas imprudentes. Pueden dejar de buscar señales y confiar simplemente en Dios. Y ese cambio en ustedes será un verdadero acto de amor que beneficiará tanto a ustedes como a las almas de quienes ustedes aman. La 13ª cosa que jamás debemos decir a un difunto es: no puedo seguir adelante sin ti, o expresiones que muestren una dependencia emocional total del difunto. Hermanos, esto toca uno de los aspectos más delicados del duelo: el equilibrio entre honrar apropiadamente la memoria de quien amamos y desarrollar la capacidad de vivir plenamente a pesar de su ausencia. Cuando le decimos a un difunto que no podemos seguir adelante sin él, estamos revelando una dependencia poco saludable que nos mantiene atrapados en el dolor y que espiritualmente puede ser perjudicial tanto para nosotros como para el alma del difunto. Primero entendamos algo fundamental: Dios nos creó para vivir en comunidad, para amar y ser amados, para formar vínculos profundos. Cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, especialmente si era nuestra principal fuente de apoyo emocional y compañía, el dolor es devastador. No estoy minimizando ese dolor ni sugiriendo que deberíamos superarlo rápidamente. El duelo es un proceso largo, complejo, y cada persona lo vive a su propio ritmo.
Pero hay una diferencia entre el duelo saludable, que reconoce la pérdida y gradualmente se adapta a ella, y el duelo patológico, que se niega a aceptar la pérdida y se aferra al pasado de manera destructiva. Cuando declaramos que no podemos seguir adelante sin el difunto, estamos haciendo varias cosas problemáticas. Primero, estamos negando nuestra propia capacidad de resiliencia, que es un don de Dios. Dios nos creó con una capacidad asombrosa para sanar, para adaptarnos, para encontrar significado y propósito incluso después de las pérdidas más devastadoras. Cuando negamos esa capacidad, cuando nos encerramos en la idea de que nuestra vida terminó con la muerte del ser querido, estamos rechazando el diseño de Dios para nosotros. Es como decirle a Dios: tu gracia no es suficiente para sostenerme en esta pérdida. Segundo, estamos poniendo a una criatura en el lugar que solo corresponde a Dios. Solo Dios es absolutamente necesario para nuestra existencia y nuestra felicidad plena. Solo en Él podemos decir verdaderamente: sin ti no puedo vivir. Cualquier otra persona, por amada que sea, por importante que haya sido en nuestra vida, es en última instancia reemplazable, en el sentido de que podemos aprender a vivir sin su presencia física. No los reemplazamos en nuestro corazón. Sus recuerdos permanecen, su influencia continúa, pero aprendemos a vivir, a funcionar, a encontrar momentos de alegría a pesar de su ausencia. He acompañado a tantas personas que años después de perder a un ser querido seguían repitiendo como un mantra: no puedo vivir sin él, no puedo seguir adelante. Y lo trágico es que esta declaración se convierte en una profecía autocumplida. Convencidos de que no pueden seguir adelante, no lo hacen. Rechazan oportunidades de crecimiento, de nuevas relaciones, de nuevas experiencias, porque sienten que hacerlo sería traicionar al difunto. Se congelan en el tiempo del momento de la muerte y viven como zombies emocionales, técnicamente vivos, pero no realmente viviendo. Recuerdo especialmente a una señora que perdió a su esposo joven en un accidente. Durante 10 años vivió exactamente de esa manera, congelada en el tiempo, manteniendo la casa exactamente como estaba el día que él murió, visitando su tumba diariamente para decirle que no podía vivir sin él. Sus hijos adultos estaban desesperados viéndola desperdiciar su vida de esa manera. Finalmente, después de mucho trabajo pastoral y terapéutico, pudo empezar a soltar. Y cuando lo hizo, cuando permitió que la vida volviera a fluir, me dijo algo que nunca olvidaré: Padre, siento que finalmente estoy honrando a mi esposo correctamente. Él no hubiera querido que desperdiciara mi vida de esta manera. Él hubiera querido que viviera plenamente, que fuera feliz, que siguiera adelante con amor, pero sin quedarme atrapada en el pasado. La actitud correcta es esta. Podemos extrañar profundamente a nuestros seres queridos. Podemos sentir que falta algo importante en nuestra vida sin ellos, pero también debemos afirmar nuestra capacidad, con la gracia de Dios, de seguir adelante. Debemos decir: con la ayuda de Dios puedo y voy a seguir adelante. Mi vida tiene todavía propósito, todavía significado. Honraré la memoria de quien amo, viviendo plenamente, no muriendo lentamente de tristeza. Esta es una afirmación de fe en la providencia de Dios, en su gracia suficiente, en su plan para nuestra vida que continúa incluso después de las pérdidas más dolorosas. Si están atrapados en ese lugar de sentir que no pueden seguir adelante, les suplico que busquen ayuda. Hablen con un sacerdote, con un director espiritual, con un consejero católico especializado en duelo. Únanse a un grupo de apoyo para personas en duelo en su parroquia. Permitan que otros les ayuden a ver que la vida todavía tiene belleza, significado, propósito. Dios no ha terminado con ustedes. Mientras respiren, mientras su corazón lata, Dios tiene planes para ustedes, planes de bien y no de mal, planes de futuro y esperanza, como dice el profeta Jeremías. La 14ª cosa que jamás debemos decir a un difunto es algo que combina varios errores que ya hemos mencionado. Eres mi ángel guardián ahora. O cualquier variación que convierta al difunto en una especie de deidad personal o espíritu protector. Hermanos, aquí tocamos nuevamente el límite entre la piedad católica auténtica y las creencias que rozan el paganismo o el espiritismo. Es crucial entender la diferencia. En la doctrina católica, cada persona tiene un ángel guardián asignado por Dios desde el momento de su concepción. Los ángeles son seres espirituales puros creados por Dios antes de la creación del mundo material, que nunca fueron humanos y nunca lo serán. Los ángeles tienen una naturaleza completamente diferente a la nuestra. Cuando morimos y vamos al cielo nos convertimos en santos, no en ángeles. Santa Juana de Arco en el cielo sigue siendo Santa Juana de Arco, un alma humana glorificada, no se convirtió en un ángel. Esta distinción es importante.
Cuando le decimos a nuestro difunto, eres mi ángel guardián ahora, estamos confundiendo completamente estas categorías teológicas. Estamos atribuyendo a un alma humana el rol y las capacidades que solo corresponden a los ángeles. Pero más problemático aún, estamos cayendo en una forma de religiosidad popular que tiene más en común con las creencias de la nueva era o con el espiritismo que con el catolicismo auténtico. Es la idea de que nuestros seres queridos se convierten en espíritus guardianes que flotan a nuestro alrededor, protegiéndonos y guiándonos. Esta creencia, aunque pueda parecer consoladora, tiene varios problemas serios. Primero, no tiene fundamento en la revelación divina ni en la tradición de la Iglesia. La Iglesia nunca ha enseñado que los difuntos se convierten en ángeles guardianes de sus seres queridos. Segundo, puede llevarnos a una forma de dependencia espiritual poco saludable donde buscamos constantemente la guía y protección del difunto en lugar de buscar a Dios directamente. Tercero, puede abrirnos a engaños espirituales donde el demonio se hace pasar por nuestro ángel guardián difunto para desviarnos del camino correcto. He visto casos preocupantes de personas que, convencidas de que su ser querido muerto era su ángel guardián, comenzaron a tomar decisiones importantes basadas en señales y mensajes que supuestamente recibían de ese difunto. Una señora me contó que vendió su casa y se mudó a otra ciudad porque una mariposa entró por su ventana y ella interpretó eso como una señal de su difunta madre de que debía mudarse. Cuando le pregunté por qué pensaba que una mariposa era un mensaje de su madre, no tenía una respuesta racional, solo lo sentía. Esto no es fe, esto es superstición peligrosa. La verdad es que si nuestros seres queridos están en el cielo, están ocupados en la actividad más sublime que existe, la contemplación y adoración de Dios. Ven a Dios cara a cara, experimentan una alegría y una plenitud que no podemos ni imaginar. Pueden interceder por nosotros, sí, presentando nuestras necesidades ante Dios, pero no están flotando a nuestro alrededor como espíritus guardianes vigilando cada uno de nuestros movimientos. Y ciertamente no están enviando mariposas ni produciendo coincidencias para guiarnos en nuestras decisiones diarias. La actitud correcta es esta: confiemos en nuestro verdadero ángel guardián, ese ser espiritual que Dios asignó específicamente para cuidarnos y protegernos. Podemos rezar: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y si queremos honrar a nuestros difuntos, oremos por ellos, ofrezcamos misas por sus almas, vivamos virtuosamente para honrar su memoria. Pero no los convirtamos en ángeles, porque eso no es lo que son. Y hacerlo es deshonrar tanto la verdadera naturaleza de los ángeles como la verdadera naturaleza de las almas humanas glorificadas. Si han caído en esta práctica de tratar a sus difuntos como ángeles guardianes, los invito a corregir esto desde hoy. Reconozcan a su verdadero ángel guardián, ese compañero fiel que Dios les dio, y honren a sus difuntos de la manera correcta, con oración, con memoria amorosa, con vida virtuosa. No necesitan convertirlos en algo que no son para mantener viva su presencia en sus vidas. El amor verdadero acepta a la persona como es, no necesita transformarla en una fantasía. La 15ª y última cosa que jamás debemos decir a un difunto, y quizá la más importante de todas, es cualquier cosa que revele que hemos perdido la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Frases como te perdí para siempre, nunca te volveré a ver, todo terminó cuando moriste, revelan una falta de fe en lo que es el corazón mismo del cristianismo. La promesa de Cristo de que la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida verdadera. Hermanos, déjenme decirles algo con toda la fuerza de mi convicción sacerdotal. Si no creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, entonces nuestra fe es vana, como dice San Pablo. El cristianismo no es simplemente una filosofía de vida, un conjunto de reglas morales, una organización social. Es fundamentalmente la proclamación de que Cristo venció a la muerte, que Él resucitó y que todos los que mueren en Él resucitarán también para vida eterna. Esta es nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro consuelo supremo frente a la muerte. Cuando le decimos a un difunto te perdí para siempre, estamos negando la resurrección. Estamos diciendo implícitamente que la muerte tiene la última palabra, que el sepulcro es el final de la historia. Pero Cristo nos enseñó exactamente lo opuesto. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. En el credo profesamos: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esto no es poesía ni metáfora, es la verdad central de nuestra fe. La separación que experimentamos cuando un ser querido muere es real, dolorosa, devastadora,
pero es temporal. No hemos perdido a esa persona para siempre. Nos hemos separado de ella por un tiempo. Si esa persona murió en gracia de Dios, y si nosotros también perseveramos en la fe hasta el final, nos reuniremos en la resurrección final. No solo volveremos a vernos, viviremos juntos en la presencia de Dios por toda la eternidad, en cuerpos glorificados, sin dolor, sin lágrimas, sin separación. Santa Mónica, la madre de San Agustín, expresó esta verdad maravillosamente cuando estaba muriendo. Su hijo estaba angustiado porque ella iba a morir lejos de su tierra natal y no sería enterrada junto a su esposo. Ella le dijo: entierra este cuerpo donde quieras, no te preocupes por eso, solo te pido que me recuerdes en el altar del Señor donde quiera que estés. ¿Ven la diferencia? Ella no estaba preocupada por los detalles terrenales de dónde estaría su cuerpo, porque sabía que lo importante era dónde estaría su alma y la certeza de la resurrección futura. He tenido el privilegio de acompañar a muchas personas en sus últimos momentos de vida y les puedo decir que los que mueren con fe verdadera en la resurrección tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento. No ven la muerte como el final terrible, sino como el paso hacia la plenitud. Y esa fe no solo los consuela a ellos, sino también a sus seres queridos que quedan atrás. Porque si realmente creemos que volveremos a ver a nuestros difuntos en la resurrección, el dolor de la separación temporal, aunque sigue siendo real, se vuelve soportable. La actitud correcta frente a nuestros difuntos es esta: nos hemos separado por un tiempo, pero confío en la promesa de Cristo de que si ambos perseveramos en la fe, nos reuniremos en la vida eterna. Hasta entonces, oro por ti, te recuerdo con amor y trato de vivir de tal manera que sea digno de esa reunión futura. Esta es una perspectiva de fe, de esperanza, de amor que trasciende la muerte. No es negar el dolor de la pérdida actual, es situarla en el contexto más amplio de la eternidad. Hermanos míos, hemos llegado al final de este largo recorrido por las cosas que jamás debemos decir a nuestros difuntos. Sé que ha sido intenso, que quizá algunos de ustedes han sentido incomodidad al reconocer errores que han cometido, pero quiero que entiendan que mi intención nunca ha sido juzgarlos ni hacerlos sentir culpables. Mi única intención ha sido iluminar, educar, guiar, para que de ahora en adelante puedan relacionarse con sus seres queridos fallecidos de una manera que sea verdaderamente beneficiosa para ellos y para ustedes. Si hay algo que quiero que se lleven de todo lo que hemos hablado es esto: el verdadero amor a nuestros difuntos se demuestra no con palabras emotivas en el cementerio, no con promesas dramáticas, no buscando señales o tratándolos como ángeles guardianes, sino con oración constante, con misas ofrecidas por sus almas, con obras de caridad hechas en su nombre y sobre todo con una vida virtuosa que los honre y que nos prepare para el reencuentro eterno en la presencia de Dios. Cada misa que ofrezcamos por nuestros difuntos, cada rosario que recemos por ellos, cada obra de caridad que hagamos en su memoria, tiene un valor incalculable para sus almas si todavía están en el purgatorio. Y si ya están en el cielo, esas oraciones y obras se aplicarán a otras almas necesitadas, multiplicando el bien. Nunca es tiempo perdido orar por los difuntos. La Iglesia en su sabiduría dedica todo el mes de noviembre de manera especial a la oración por las almas del purgatorio. Deberíamos aprovechar ese mes cada año para intensificar nuestras oraciones y sufragios por quienes hemos amado y que han partido. También quiero que comprendan que el duelo saludable no significa olvidar a nuestros seres queridos ni dejar de amarlos. Significa aprender a vivir con su ausencia física de una manera que nos permita seguir creciendo, seguir amando, seguir sirviendo a Dios y a otros. Significa transformar el amor que teníamos por ellos en vida, en oración por sus almas y en motivación para vivir virtuosamente. Significa mantener viva su memoria pero sin quedar atrapados en el pasado. Significa confiar en que, si ambos somos fieles, nos reuniremos en la eternidad donde no habrá más separación. Si están pasando por un duelo en este momento, si el dolor de perder a alguien que aman es tan intenso que sienten que no pueden respirar, quiero que sepan que no están solos. Cristo mismo experimentó el dolor de la pérdida. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Él entiende su dolor, lo acompaña en él y ofrece su gracia para sostenerlos. No tengan miedo de llorar, no tengan miedo de sentir el dolor, pero tampoco se queden atrapados en él para siempre. Permitan que el tiempo, la oración, el apoyo de la comunidad cristiana y sobre todo la gracia de Dios hagan su trabajo sanador en su corazón.
Y si hay heridas sin sanar relacionadas con un difunto, si hay palabras que quisieron decir y nunca dijeron, si hay perdón que necesitan dar o recibir, llévenlo todo ante el Señor en oración. Él puede sanar lo que parece imposible de sanar. Él puede traer paz donde solo hay tormento. Él puede restaurar relaciones que parecían rotas más allá de toda reparación. No subestimen el poder sanador de Dios que opera incluso más allá de la barrera de la muerte. Antes de despedirme, quiero dejarles con una oración que pueden usar cuando visiten la tumba de un ser querido o cuando oren por los difuntos en su casa. Esta es una oración que respeta la doctrina católica, que honra apropiadamente a los difuntos y que pide lo que realmente necesitan. Pueden decir: Señor Jesucristo, que venciste la muerte y abriste las puertas del cielo, te encomiendo el alma de tu servidor que ha partido de este mundo. Si todavía está en el purgatorio purificándose para entrar en tu presencia, te ruego que por tu infinita misericordia abrevies su purificación. Que las oraciones de tu iglesia, el sacrificio de la misa y las obras de caridad que ofrecemos le sirvan de alivio y consuelo. Y si ya está en tu presencia gozando de la vida eterna, que interceda por mí y por todos los que le amamos, para que un día podamos reunirnos en tu reino donde no habrá más llanto ni dolor. Dame, Señor, la gracia de vivir de tal manera que sea digno de ese reencuentro eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, les pido que si este mensaje les ha tocado el corazón, si les ha ayudado a comprender mejor cómo relacionarse con sus seres queridos fallecidos, lo compartan con otros que puedan necesitarlo. Hay tantas personas sufriendo en silencio, con dudas, con culpas, con miedos relacionados con sus difuntos. Ustedes pueden ser instrumentos de Dios para llevarles luz y esperanza. Compartan este mensaje con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales. Nunca sabemos a quién puede ayudar una palabra de verdad y de consuelo. También los invito a que se suscriban a este canal de YouTube, donde regularmente compartimos mensajes que buscan fortalecer su fe, iluminar su camino espiritual y ayudarlos a vivir como verdaderos discípulos de Cristo en este mundo que tanto necesita testimonios auténticos de fe. Activen las notificaciones para que no se pierdan ningún mensaje que pueda ser importante para su vida espiritual o para la de sus seres queridos. Recuerden siempre que la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida verdadera para aquellos que mueren en Cristo. Nuestros seres queridos que han partido no están perdidos, están en las manos de Dios, que los ama infinitamente más de lo que nosotros podríamos amarlos. Nuestra tarea es orar por ellos, vivir virtuosamente para honrarlos y prepararnos para ese día bendito en que nos reuniremos en la casa del Padre, donde Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen María, Madre de Misericordia, interceda por ustedes y por sus difuntos, que los santos y ángeles los acompañen en su camino, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes mientras esperan la resurrección gloriosa y la vida del mundo futuro. Vayan en paz y que el Señor los acompañe siempre.